del presidente Juan Guaidó. Esto puntualmente nosotros lo pudiéramos interpretar y calificar que es una forma simplemente de buscar de hacerle daño a la gestión y de quebrar precisamente lo que tiene que ver en cuanto a lo que son los trabajadores que están al lado de la administración del presidente Juan Guaidó. Y como tal, estas instancias internacionales simplemente nos van a decir a nosotros en cuanto a lo que son los procesos, en cuanto a lo que son las duraciones, en cuanto a lo que son las dilaciones injustificadas, entonces se ha procedido y puntualmente con este caso en particular, que eso precisamente ayudaría y abonaría el terreno en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa que se están llevando a cabo a nivel interno, pero a nivel internacional, independientemente, también se está documentando que en el momento que ya presentemos el caso como caso en esas instancias internacionales, ya está abonado totalmente el camino como tal en lo que tiene que ver en violación de derechos humanos, en este caso muy puntualmente, y eso es una noticia que por lo menos le quiero dar a Joel, también al presidente Guaidó, y se lo quiero dar a los medios de comunicación, que es muy importante que ustedes la manejen de manera de que por lo menos estén haciendo incluso seguimiento de lo que puede ser la respuesta de cada una de estas tres instancias internacionales como tal. Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí en cuanto a lo que tiene que ver en el punto de la Comisión Interamericana, que es importante que ustedes la manejen. El otro tiene que ver con las diligencias que hemos hecho con el caso del doctor Roberto Marrero y en lo que tiene que ver en cada una de ellas y sus competencias y en lo que tiene que ver las dilaciones injustificadas en cuanto a estándares internacionales. Y después podemos hablar muy puntualmente de un informe en cuanto a violación de derechos humanos en 9 puntos particulares que vamos a presentar. Le paso la palabra al doctor Joel García. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de ayer pudimos informar a las puertas del Palacio de Justicia de que el juicio, y digo juicio forzando un poco el concepto, porque es difícil hablar de un juicio cuando no se quiere o no se tiene imparcialidad. Informamos que el juicio se interrumpe, y esto quiere decir de que lo que habíamos avanzado tiene que retrotraerse a comenzar de nuevo. Ahora, ¿qué motivos originaron la interrupción del juicio al doctor Roberto Marrero? Simple y llanamente su inocencia. Como todos sabemos, Roberto Marrero es inocente. Basta escuchar las palabras del general Christopher Figuera cuando dijo que Roberto Marrero está preso porque le ordenaron sembrarle unas armas. Y esa situación que dijo Christopher Figuera fue ratificada en ese juicio que estábamos desarrollando. Los testigos, los funcionarios que actuaron en la aprehensión, en el allanamiento de Roberto Marrero, asimismo lo informaron en el juicio oral y público, entre comillas público, porque se permitía el acceso cuando ellos querían. El funcionario que origina toda esta investigación, que dijo que Roberto Marrero fue hasta Colombia con la finalidad de contratar mercenarios, comprar armas de fuego para desestabilizar el país, ese funcionario nos dijo a nosotros en sala que él nunca había ido a Colombia, que él nunca supo de lo que él puso en ese informe. Y por eso se le preguntó, ¿y cómo usted puso eso en el informe? Bueno, porque él puso en sus redes sociales que fue a Colombia y mi jefe me dictó lo que yo tenía que poner en esa acta policial. Esa es la génesis de por qué se arresta o se secuestra a Roberto Marrero. Y ese funcionario dijo que él nunca había ido a Colombia, y precisamente el informe de inteligencia es que dice que Roberto Marrero hizo tal y cual cosa en Colombia, y ese funcionario nunca fue a Colombia, sino que él tomó un dictado de alguien que más adelante le vamos a dar el nombre y apellido de esas personas. Otra funcionaria que hace el análisis del contenido del celular de Roberto Marrero emite juicios de valores y se le pregunta, ¿usted hizo el análisis del teléfono? No.
eso fue un dictado de fulano de tal. Esos funcionarios con toda seguridad nos dijeron, y a la juez, de que Roberto Marrero es producto de que lo sembraron. Y esa juez, actuando apegada a derecho, estaba tomando las acciones y decisiones que cualquier juez de la República, con independencia, con imparcialidad, debe hacer. Y a nosotros no nos extrañaba que esto pudiera pasar. Y el mismo 20 de diciembre, cuando cerró o se iniciaron las vacaciones judiciales de Sembrina, esa juez fue destituida. Pero fue destituida porque estaba actuando apegada a derecho. Ahora, ¿qué pasa con Roberto Marrero? Eso que dijeron esos funcionarios es como el agua derramada. Eso no lo van a poder recoger. Aun cuando ellos vengan ya preparados para dar otro discurso. Pero precisamente ya todos sabemos de que eso no existió. De que lo que incrimina a Roberto Marrero es falso de toda falsedad, y no porque lo dice Joel García. Lo dijeron esos funcionarios que suscriben actas policiales, que suscriben informes. Lo dijeron ellos y ante un tribunal. Y esa juez así lo escuchó. Ahora, ¿por qué procede la destitución? Resulta que los videos del juicio que se están llevando, como no dudo que se está haciendo también con el diputado Requesén, son observados y revisados por otra instancia. ¿Qué es que va a decir si el juez está actuando bien o mal? Ahora, el juez que nos vayan a nombrar próximamente para dar inicio a este juicio, ¿ustedes creen que va hasta venir apegado a derecho? Nunca. Ese juez es un súbdito que va a cumplir instrucciones. Sea cual sea el juez, no conocemos su nombre, pero eso es lo que va a suceder. A Roberto Marrero hay que condenarlo como dé lugar, porque sabemos que los medios de prueba, órganos de prueba, promovidos por ineficiente Ministerio Público, por irresponsable Ministerio Público, no pueden dar para una condena de Roberto Marrero. Sostenemos, Roberto Marrero es inocente. Roberto Marrero es un secuestrado político, y todos lo sabemos, pero lo dijeron los mismos funcionarios que suscriben esas actas policiales. Eso quedó grabado allí. Por supuesto que esos videos los van a desaparecer, pero como lo dije anteriormente, es agua derramada, señores. Ya todo el mundo sabe que todo fue sembrado. Que un funcionario diga, eso no lo hice yo, me lo dictaron como tal, eso es bastante grave. Y ahí incurren esa responsabilidad, no solamente quien suscribe, no solamente quien ordena, sino el Ministerio Público también, que es cómplice necesario del secuestro de Roberto Marrero. Eso es todo lo que tengo que informar. Bueno, como siempre invitamos a las víctimas, el hermano de Roberto. Sí, muy buenos días. Bueno, como ya hemos dicho, estamos estupefactos ante este giro inesperado, aunque Joel lo pueda sospechar. Nosotros como legos en el tema jurídico, de verdad que estábamos en otra tipo de esperanzas desde que el juicio de verdad siguiera el curso que llevaba, que estimamos coherente. Como familia, lo único que nos queda decir es qué triste lo que esté pasando en este país, qué alarmante que lo que impera en Venezuela es el despropósito, lo que impera en Venezuela es darle un matiz jurídico a una aberración que están cometiendo contra nuestro hermano. No solamente conocemos a Roberto, pues es mi hermano menor. Roberto es la primera persona que de alguna manera inspiró en mi persona cualquier tipo de instinto paternal. Cuando él nació tenía 13 años. Por supuesto que lo conozco de forma fehaciente, lo conozco de manera integral, sé lo que es Roberto. Desde el comienzo, cuando esta patraña se monta, sabíamos la integridad moral de Roberto y sabemos que esa locura, que lo repito, no me canso de insistir en eso, cómo van a intentar sembrar unas armas en el cuarto de su hijo, que en su momento tenía 7 años. Ya han pasado 295 días que Roberto no ve a mi madre.
Mi madre es cardiópata, mi madre está... Varios de nosotros pensamos que está resistiendo esto para poder ver... No me debería meter el hondo cuando hablo de mi madre porque son temas difíciles de llevar. Pero esta familia supera esto. Esta familia está hecha, forjada en valores, así como casi todos los venezolanos. Los venezolanos estamos hechos de valores. Los venezolanos de bien somos la inmensa mayoría. Y Venezuela va a triunfar el bien, va a triunfar la verdad, está renaciendo la esperanza en estos días de enero que parece que estuviéramos ya en mayo de todo lo que ha pasado. Ha sido intensa lo que estamos viviendo, pero nos llena de esperanza. Roberto pronto tendrá su libertad porque es justicia, porque está en la ley divina que la verdad aflore. Lo poco que pudimos ver presencialmente del juicio, nos extrañaba tantas contradicciones. No conocemos el expediente como lo conocen sus abogados, que aquí debemos decir como familia lo agradecidos que estamos con ellos. Así como también queremos aprovechar de decir lo agradecidos que estamos con todos ustedes. Los respetamos mucho y los admiramos por toda su dedicación. Muchos de ustedes estaban con nosotros hasta la entrada de la medianoche ya en esa oscurana que es el palacio, ese palacio de injusticia que está tan feo como toda Venezuela, y ustedes han estado ahí. Solamente quiero cerrar con las palabras que Roberto nos transmite. Él está de ánimo alto, no podemos verlo hace 2 meses, ya se lo he dicho, desde el 17 de noviembre no ha tenido ninguna visita. La única ventanita de poder verlo eran las audiencias y ahora no tenemos ni siquiera esa posibilidad. Apelamos y damos un mensaje a los órganos que lo tienen secuestrado que por favor nos permitan las visitas para que, ya que no pasamos la Navidad, primera Navidad que no tenemos con Roberto, en sus 50 años, primera vez que no estamos en su cumpleaños, primera vez que no celebra con nosotros, inclusive su esposa y su hijo, que por motivo de seguridad pues no están en Venezuela. Concha, que por la verdad permitan las visitas porque es un derecho humano de verdad imposible de seguir coartando. Ya son casi 2 meses y solamente quiero cerrar con esa solicitud. A los organismos internacionales, a quien pueda llegar este mensaje, intercedan para que ya de verdad dejen visitar a Roberto, que es necesario que nosotros podamos transmitir algún tipo de mensaje a nuestra familia, que él de verdad está en buenas condiciones. Muchas gracias. Bueno, hay un principio que dice que podrán tener su materia, pero su pensamiento y su espíritu están aquí con nosotros. Así que ahora la palabra la tienen ustedes para cualquier pregunta. Esa visita de la comisión debe tener el permiso del régimen de Nicolás Maduro, al igual que lo tuvo Michelle Bachelet para poder venir acá a Venezuela. No, son dos cosas totalmente diferentes y que es totalmente incomprensible. Porque acuérdense que los organismos internacionales no tienen que ver la forma jurídica del reconocimiento, sino lo que tienen que ver simplemente es su misión de velar, proteger y promover los derechos humanos como tal. Y por lo tanto, esa es la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le tiene que abrir las puertas como tal. Pero va a hacer la coordinación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Nicolás Maduro para poder ingresar al país. Bueno, la llave
la tienen ellos, como la tenía Pinochet, y la comisión tuvo 17 años peleando y pudo entrar y pudo por lo menos proteger a muchos derechos humanos en ese país como tal. Y como eso ya aprobaron visitar a Venezuela. Y como tal lo vamos a esperar precisamente porque el presidente Guaidó fue quien cursó la invitación y fue aceptado y reconocido no solamente por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino también por la Asamblea General. ¿Usted cree que sí pueden entrar? O sea, porque la invitación, como usted lo está diciendo, la hace Guaidó. O sea, y el gobierno posiblemente le niegue la entrada. Bueno, el gobierno no es gobierno, es un régimen de facto, simplemente, y no lo podemos ver como gobierno, simplemente lo tenemos que ver como lo que son y ponerle los puntos sobre las IE como el reconocimiento que le han hecho al presidente Juan Guaidó, que es simplemente un presidente elegido democráticamente por la Asamblea Nacional y es interino y como tal se le debe reconocer. La diligencia se hizo, ya se aprobó y ellos verán si le cierran las puertas a una visita internacional de derechos humanos. Lo vamos a llevar. Lo primero que tenemos es que lograr es simplemente que se presenten. Y después que se presenten, que ellos por lo menos armen su agenda y que las coordinemos, los llevaremos, los protegeremos también, andaremos con ellos si ellos quieren, tendrán sus reuniones privadas, tendrán sus intercambios, como lo dije anteriormente, con organizaciones de derechos humanos, con iglesias, con academia, con diputados de la Asamblea, con periodistas, de manera totalmente independiente y también con víctimas como tal. No, pero por lo menos me atrevería por lo menos a mencionar al secretario ejecutivo, Pablo Bravo, me atrevería a nombrar a la presidenta de la Comisión Interamericana, la doctora Aristimullo, de Panamá, que es comisionada incluso de niños, niñas y adolescentes, donde incluso se ha interpuesto las denuncias por las muertes de los niños de los JM de Los Ríos. Y puede ser que también venga el relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, del Perú. ¿Qué implicaciones tendría para Nicolás Maduro la negativa o no permitírsele el ingreso a la comisión al país? Quedaría como lo que es, como un violador de derechos humanos. Y que simplemente si dicen que no violan derechos humanos, las puertas tienen que estar abiertas. Precisamente incluso para que puedan hablar, para que puedan simplemente decir, porque la cuestión es que no se le puede limitar lo que es el trabajo de la Comisión Interamericana. Ellos simplemente vienen, levantan, documentan y después simplemente presentan lo que son los resultados de la visita in loco, y creo que es muy importante. Y no se olviden que Venezuela es uno de los países que está dentro del capítulo 4 en la lista negra de violación de derechos humanos como tal. Y yo creo que nosotros lo que tenemos es que celebrar, créanlo, tenemos que celebrar que la Comisión Interamericana aprobó venir a Venezuela. Roberto, quería su balance con respecto a lo que ha ocurrido estos últimos días. Usted es comisionado por los derechos humanos y en estos últimos 5 días se han violado muchos de los derechos en Venezuela. Se ha perseguido a los diputados, se ha intentado impedir que ejerzan su función, se han violado derechos civiles básicos para una república. Su balance con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos días, cuando también han allanado hasta los lugares en los que duermen los diputados. ¿Qué balance hacen ustedes en materia de derechos en esta última semana, en este comienzo, en este arranque del año 2020? Bueno, tenemos un balance simplemente de que el año 2020 se ha levantado simplemente violando derechos humanos, no solamente a las personas que tienen prerrogativa como los diputados, sino también a los medios de comunicación, social, y eso tiene que ver simplemente con violación de derechos civiles y políticos. Y como tal, simplemente lo que nos corresponde como Comisión de Derechos Humanos y Atenciones a las Víctimas es documentar y precisamente ponerlos en blanco y negro para que incluso ustedes sean testigos y sean como ojos de la justicia
del trabajo que se está realizando y en las instancias que se está interponiendo, de manera de que estas violaciones nada más no se quede de que pasó o sucedió o me dijeron o lo vi o simplemente lo vi, sino que simplemente se está documentando y que, mire, no se olviden de lo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la misión para la investigación de hechos. Y esto simplemente lo que hace es fortalecer, robustecer el documento, que simplemente lo que va a ir es para esta comisión, que eso lleva como un camino a la Corte Penal Internacional. Y eso es lesa humanidad lo que se ha hecho aquí en nuestro país en cuanto a el impedimento de los diputados a ejercer su rol como representantes del pueblo en la Asamblea Nacional. Y como tal, estamos documentando. Acuérdense que los derechos humanos son una película, no son una fotografía. Aquí simplemente nosotros, como ustedes prenden encienden las cámaras y sus grabadores para levantar y para informar, nosotros desde el lado de la Comisión Interamericana, de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a la Víctima del presidente Guaidó, simplemente lo que estamos también es documentando y poniendo en las instancias respectivas para que eso en ningún momento quede impune. Y como les dije, esto no es una fotografía, esto es una película, y muchas personas dirán, bueno, pero derechos humanos, ¿y cómo se come eso? Bueno, yo simplemente le daría como respuesta lo que decimos los defensores de derechos humanos, pero que cuando aparecen simplemente asustan a más de uno. Comisionado, ¿tiene alguna idea de la agenda que pudiera tratarse en estos días y o qué visitas van a ser prioridad durante del 3 al 7 de febrero? Bueno, yo creo que aquí hay por lo menos siete puntos básicos que no se pueden pasar por alto. Uno tiene que ver la situación de las FAES, otro tiene que ver situación de personas encarceladas, tanto presos políticos, civiles y militares, incluso hasta las víctimas, sus familiares. Otro tiene que ver la situación de los hospitales y puntualmente también el JM de Los Ríos. No se olviden de que la mayoría de los servicios del JM de Los Ríos están bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana y que la falta de implementación de esas medidas precisamente está en la continua y sostenida violación de derechos humanos de estos pequeños, y nosotros comenzamos el año simplemente levantando el nombre de un niño de 6 años que falleció en el JM de Los Ríos. Otro de los puntos tiene que ver los medios de comunicación, la reunión que ustedes tienen que tener, cómo ustedes tienen que organizarla puntualmente para que conversen con la comisión, sean oídos, sean levantada esa información, sea documentada, para que precisamente esté en las instancias que deben estar y en el informe que debe presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro tiene que ver con el arco minero y también con los pemones. Otro tiene que ver con la situación de las personas, de la alimentación y la ayuda humanitaria compleja. Creo que esos son unos puntos como muy básicos en lo que han sido en los últimos momentos de nuestro país en cuanto a violación de derechos humanos, y que la Comisión incluso ha levantado su manifestación en cuanto a la preocupación en cada uno de esas áreas en particular. Esto no quiere decir que esa es la agenda de ellos, pero simplemente como usted me hace la pregunta de cuál pudiera ser, yo simplemente me iría simplemente por los puntos en los cuales ellos han manifestado preocupación, y estos son algunos de ellos, unos 7 o 8 puntos como tal. Comisionado, con el caso del diputado Gilbert Caro, ayer su defensora Teresa Malavé hablaba de que a pesar de que el Tribunal Segundo de Control en Terrorismo dijera que él estaba recluido en una comisaría de la FAES, no está y tiene 20 días desaparecido. ¿Qué nos pudiera decir usted de esto? Mire, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas establece muy bien en su artículo 2 de las características para las desapariciones como tal. Y la situación de Gilbert Caro, como la de Víctor Ugas, reúnen estas condiciones para calificarlo de esta manera. E incluso al grupo de trabajo de desapariciones forzadas se le envió precisamente ese tipo de información, y además de ello que hasta la presente fecha, en este momento que nosotros estamos conversando, todavía no se sabe dónde está el paradero de Gilbert Caro y Víctor Ugas, independientemente que a la abogada de Gilbert le dieron ese tipo de información, y después que se dirigió incluso hasta con su madre, simplemente le dijeron aquí no está. Eso simplemente lo
lo que le revela a ustedes, es que aquí no estamos en un país donde se respeta la justicia, incluso de que mire, es una falta de respeto tan continua y tan sostenida que la defensa de Gilbert Caro y de Víctor Uga estaba en el Palacio, en las puertas del Palacio de Justicia, y no se le dejó ingresar bajo el argumento de que ya había empezado la audiencia como tal. Y eso me podrá corregir el abogado Joel García. ¿Es que acaso a un detenido antes de empezar un juicio no se le pregunta, ¿usted tiene defensa privada o quiere defensa pública? Y su defensa privada estaba y se le negó totalmente el derecho a su defensa de confianza, a su abogado de confianza como tal. Y eso es nulo de toda nulidad, ese procedimiento, en un país medianamente serio, Y las medidas cautelares de Gilbert Caro las llevamos nosotros. Incluso solicitamos medidas de ampliación para Víctor Uga, que puede salir en cualquier momento, que eso sería una noticia que se las puedo dar posteriormente en el momento que seamos informados de la decisión de esta solicitud que hicimos. Una pregunta. A pesar de todos estos informes que vienen de parte de la Comisión de Bachelet y la CIDH y todas las audiencias, no son vinculantes, pero todas estas pruebas de alguna manera pueden acelerar el proceso para establecer culpas individuales en lo que está pasando aquí en Venezuela. Nosotros la vulneración de derechos humanos acelera de alguna manera el proceso ante la Corte Penal Internacional, las culpas individuales de lo que está pasando aquí en nuestro país. No solamente que acelere, es que el Consejo de Derechos Humanos, en su resuelto, conformaron una comisión de investigación de hechos. Esa investigación de hechos tiene 4 puntos muy importantes. Ellos van a investigar las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, van a investigar incluso la situación de los tratos crueles, degradantes, inhumanos y tortura, e incluso las situaciones de las personas individualizadas que cometieron ese tipo de hechos. Entonces, no. Eso está enfocada a las personas que practicaron ese tipo de hechos. Por eso es que yo creo que ellos tienen que pensar muy bien cuando cumplen ese tipo de órdenes, que es que no van a llamar al Estado, es que van a llamar a la persona, y esa persona tendrá que responder en instancias internacionales, en este caso en la Corte Penal Internacional, sobre su conducta. Joel, yo tengo una pregunta para ustedes han denunciado en los meses anteriores, ya Juan Requesens tiene 419 días. 520 días. 520 hoy. A su vez Roberto Marrero tiene 295 días. Okay. ¿Qué pasa con la justicia en Venezuela, que pareciera que ha comenzado a practicar decisiones como esta de sustituir, de quitar a una jueza, solamente para mantener en prisión a una persona, como para retrasar aún más el proceso cuando puede continuarse e incluso ser sentenciado? ¿Por qué dilatar y dilatar y dilatar los procesos? ¿Qué pasa? Que se ha comenzado a dilatar los procesos. ¿Nadie quiere asumir la responsabilidad de tomar una decisión? No. En el caso de Roberto Marrero específicamente, no es que se trata de dilatar, sino que esa juez, estoy casi seguro que no iba a decidir en contra de Roberto Marrero, porque la juez se percató en las primeras audiencias, al escuchar a los primeros funcionarios, de que Roberto Marrero es inocente. Y estoy casi seguro que esa juez de alguna manera comentó eso a sus superiores jerárquicos. ¿Cómo puedo condenar yo a alguien que los funcionarios que dicen haberlo detenido en determinadas circunstancias, dicen que ellos no hicieron eso? ¿Cómo puedo yo condenar a una persona donde el Ministerio Público ineficientemente no hizo su trabajo? ¿Cómo puedo condenar a una persona donde el Ministerio Público no se atreve ni siquiera a preguntar al testigo porque le daba miedo preguntar al testigo porque complicaba más las cosas? ¿Cómo puede condenar a una persona así? Por supuesto que en desagravio a esa juez, yo le puedo decir que esa juez sí estaba actuando conforme a derecho. Ahora, si esa juez, actuando conforme a derecho, no es el propósito que tiene el régimen
que es condenar a Roberto Marrero. Y por ello hay que relevarla. Y al juez que traigan, al juez que nombren, no sé cuál será su nombre, pero tengan la plena seguridad que ese juez va a ser un soldado. Ese juez va a cumplir estrictamente las órdenes que le dé no sé quién es el carcelero de Roberto Marrero. Eso lo dijo fue Christopher Figuera. Pero tengan la seguridad que va a ser así. En el caso del diputado Juan Requesén, vean ustedes que se están haciendo hasta 2 o 3 audiencias semanales. Eso es más bien para acelerar la condena. Ayer terminamos pasadas las 8 de la noche. Y en ese caso, la actitud o la actuación del órgano jurisdiccional es totalmente distinto. Ahí van contra todo. O sea, lo que nosotros nos decimos, declarado sin lugar, sin lugar, sin lugar. Ahí el único protagonista es el Ministerio Público. Y se lo digo con conocimiento de causa. Anoche yo denuncié ante esa juez los tratos crueles e inhumanos que uno de los acusados narró. Pero no es que solamente lo torturaron, porque eso ya es práctica común en Venezuela, sino que dijo que en ese momento que era torturado, y era torturado para que incriminara a Juan Carlos Requesén, a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Antonio Ledesma, y otros diputados, otras personas más, y como él se negó a hacer esa confesión, lo torturaron más. Pero ¿quién estaba presente en el momento de la tortura? El fiscal de la causa. Y se lo dijo en su cara. Y la juez me paré y le dije, doctora, usted ha escuchado aquí algo muy grave, porque la juez no se pronuncia con respecto a eso. Lo que dijo era que Juan Carlos Requesén era un grosero, que Juan Carlos Requesén era un indisciplinado en juicio, pero la tortura no le importa. Y por eso le reclamé anoche. Y tanto es así que la juez dijo que lo que dijo Requesén no lo iba a tomar en cuenta para nada, porque no era nada importante. ¿Qué nos está diciendo esa juez? Que eso es una condena por todo el cañón. Y eso está pasando, y eso es lo que va a pasar con el juez que nombre con Roberto Marrero. Tengan ustedes la plena seguridad. El juez que asuma ese rol, tengan la seguridad que es un súbdito. Ese va a cumplir órdenes, simple y llanamente órdenes de condenar a una persona que es inocente. No solo porque nosotros lo sabemos, sino que los mismos funcionarios que crearon la novela lo están diciendo. Bueno, muchas gracias. Espero que estén dentro de más o menos 15 días. Vamos a hacer una presentación muy importante para ustedes, que es el Registro Único de Víctimas. Y creo que vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio de ustedes como víctima en ese registro. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban entonces al comisionado para los derechos humanos Humberto Prado, comisionado de la presidencia encargada, quien pues se refería o se pronunciaba sobre el caso de Roberto Marrero. También informó sobre que el juicio se encuentra interrumpido motivado a su misma inocencia, según las declaraciones del abogado Joel García. Resaltó que desde el pasado 20 de diciembre se destituyó a la jueza que llevaba el caso, según el abogado Joel García, porque estaba actuando con imparcialidad y apegada a derecho. Manifestó el comisionado Humberto Prado que a nivel internacional se está documentando todo lo que sucede con el caso de Roberto Marrero y las diferentes violaciones a los derechos humanos. También el comisionado para los derechos humanos Humberto Prado se pronunció sobre esta visita in loco que va a realizar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que va a ser para los próximos días desde el 3 al 7 de febrero. Hasta el momento el comisionado manifestó que no tienen los nombres de las personas que van a venir al país por parte de esta comisión. Sin embargo, resaltó algunos de los puntos que pudieran ser prioridad ante esta visita, como los diferentes casos de abusos registrados por parte de los organismos de seguridad del Estado, como el FAES, el SEBIN y otros organismos de seguridad. También van a tomar el tema de los presos políticos, los servicios del JM de Los Ríos y los hospitales en Venezuela, medios de comunicación, el tema del arco minero y la alimentación. Estas eran parte de las
puntos que tocó el comisionado para los derechos humanos y resaltó que la administración de Nicolás Maduro debe permitirle el ingreso a los comisionados de la CIDH, de lo contrario quedaría expuesto nuevamente la violación a los derechos humanos, expresó Prado. Amigos de BPI TV, esta es parte pues de la información que hasta el momento nosotros podemos suministrarles. Se conoce que en las próximas horas el primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, pudiera también ofrecer declaraciones desde este mismo punto. Nosotros nos vamos a quedar acá para llevarles toda la información que se pueda registrar. Desde la ciudad de Caracas reportó para ustedes Leona Ivette Díaz. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.